¿Estás lista para sostener el crecimiento de tu negocio y no solo soñarlo? Muchas veces las emprendedoras creemos que estamos listas para esa expansión, pero nuestra frecuencia interna no acompaña ese deseo. Eso lo vamos a estar hablando hoy con María Ángela Pasarela desde Argentina. Soy Janet González Moretti, mentora en liderazgo consciente y transformación femenina y tu host para esta serie de MC en Red. María Ángela es fundadora de Maduc Comunicación Auténtica y parte del equipo de comunicación y redacción de 1% Perfecta y miembro activo de la mentoría Acelera. Me encanta eso, he visto su crecimiento. Desde su rol acompaña a marcas conscientes a conectar con su mensaje auténtico y proyectarlo con coherencia, combinando estrategia, sensibilidad y dirección comunicacional. Su diferencial radica en crear un espacio seguro, humano y confiable donde sus clientes puedan organizar las ideas, diseñar estrategias y encontrar claridad, confianza y dirección para expresarse coherentemente. A través de su proceso, María Ángela comprendió que sus proyectos necesitaban una estructura sólida que los sostuviera. Sin ella, corría el riesgo de quedarse atrapada en la ilusión o en el hacer desordenado. Marian, qué placer tenerte aquí, qué placer, eres parte de M100, eres parte de la familia de 1% Perfecta, de Acelera, del coaching cuántico, de todo, o sea, eres la comunicación auténtica nuestra. Entonces, qué rico verte en tu proceso, realmente ha sido de 0 a 10.000, o sea, toda la transformación que ha habido este año en inclusive la comunicación de 1%, pero en tu crecimiento, en el emprendimiento, en ese negocio consciente que estás estableciendo y obviamente todos los desafíos que trae el crear una marca personal, una empresa, pero que venga con todos los espacios de conciencia. Ujú. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí, no solamente como invitada, sino ser parte de este proyecto. Yo amo M100 porque realmente estoy muy conectada con todo lo que ha sido el de cámaras, el esfuerzo que hemos hecho para traer esto a la luz y para que se materialice. Entonces me siento muy orgullosa de este trabajo y de todo el crecimiento que me ha traído no solamente a mí, sino a todos. Y ha sido, antes de que entremos en ese desafío, ahorita que pones esta creación de M100, cuando yo me siento con Marian para desarrollar todos los textos, esto quiero crear, es por esto, viene de esta razón, y cada una de las cosas las preguntas que ella me va haciendo me ayudan a ir filtrando la información, porque claro, tienes toda la idea, pero necesitamos aterrizar la tierra. Entonces, realmente es cómo hacemos ese proceso y viene una corrección y viene otra corrección. Entonces, es esa danza entre las dos, en decir, no, y luego con el diseño, y luego con toda la promoción y todas las cosas. Entonces, cada uno se va integrando en su rol, pero particularmente en los inicios de cada proyecto, Mariana y yo trabajamos muy cercanamente porque es justo la parte de cómo salimos al mundo con estos textos y cada una de las entrevistas cómo vamos a mostrar toda la información, porque es que son masterclasses cada una de esas entrevistas, o sea, estas conversaciones así como, ¡fua!, te lleva a otro nivel. Entonces, ¿cómo filtramos lo que vamos a decir? Entonces, bueno, nada, cuéntanos aquí, que hablamos de estos desafíos, porque bueno, como he conocido tu proceso, realmente estoy muy contenta de hablar de este desafío porque no eres la única y creo que serás de gran inspiración en ese espacio de cómo aterrizamos, cómo construimos la estructura de nuestro negocio sin quedarnos en la fantasía. Ujú. Bueno, yo voy a dar contexto para explicarme mejor. Yo tengo 7 años que emigré a la Argentina, pero de esos 7 años yo viví 5 años con una compañera. Y si bien yo venía trabajando en la marca personal, en realidad no lo hacía desde una base sólida, sino como, bueno, es algo que me gusta. Tenía claridad que no quería trabajarle a nadie, pero no puedo decir que haya sido como un camino que realmente yo estuviese construyendo desde una base, porque eso está pasando ahora. Luego me mudé sola y cuando me mudé sola yo venía de este rol de la guerrera, de querer demostrar, ¿no? Yo tenía 7 años ya viviendo en este país, pero no sola. Entonces, bueno, yo quiero demostrar que yo puedo, que voy a equipar la casa, no importa, no tenía ni una mesita en principio, pero yo voy a hacer todo esto. Entonces, era como una narrativa desde el sacrificio con mucho esfuerzo. En paralelo, yo tenía un trabajo de medio tiempo, que esa relación de dependencia se termina en marzo. Y bueno, en marzo yo tenía que tomar decisiones importantes porque ya el vivir sola no me estaba haciendo sentir bien, venía muy abrumada, porque yo creo que justamente me cayó el peso de la migración y de vivir sola desde ese lugar que yo estaba haciéndolo. Entonces, bueno, terminó la relación de dependencia con el trabajo y tuve que plantearme qué quieres hacer con tu vida, que yo sabía que no quería un empleo, pero realmente tampoco tenía una base, o sea, no tenía ahorros, no tenía un plan. Yo creía que tenía el plan, pero en realidad no tenía un plan sostenible, estaba realmente más en la fantasía, como dice Janine. Y bueno, allí, ese es el inicio, eso fue como el contexto.
digamos, para empezar a desmontar toda esa fantasía y luego empezar a crear, pero ya desde un plan, una estrategia y, digamos, una claridad que en ese momento yo no tenía. Y ya que lo traes a colación desde este espacio, un punto importante, cuando Marian empieza, a inicios de año, empieza conmigo como apoyo de su comunicación auténtica, eso es lo que ella ofrece. Y la idea de construir esta marca personal a otros niveles, ¿no? Pero ella constantemente entonces empezaba a hablar de, esto es una empresa, esto tiene esto y tiene esta división y tiene tal, lo cual empecé a ver esos rasgos, ¿no? Y cuando la invito a decir, quiero que entres en Acelera para que entiendas todo el proceso, por muchos aspectos. Uno, en apoyo total de lo que ella quería construir, pero también que ella viviera el proceso, porque no es lo mismo yo como quiero crear, ella es parte de la comunicación de 1% perfecta y todos estos servicios que yo estoy dando, ¿cómo los vas a comunicar si nada más es lo que te estoy hablando y no lo estás experimentando? Entonces, con cada una de las personas que colaboran conmigo, si quiero que sientan eso, si quiero que tengan esa parte para que sea justo esa danza y que cada uno de nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo, construyendo eso. Y obviamente que le impacte a ella a nivel de negocios. Cada vez que tú tengas la oportunidad de traer a tus colaboradores, a tu equipo, al staff, dentro de tu mundo, no solo en el rol que ellos hacen, sino realmente traerlo, que vivan la experiencia, que sientan todos los procesos de los servicios que tú ofreces. Eso va a expandir la energía y la frecuencia de cada uno, porque no solo ya no eres tú articulando diciendo esto es lo que hacemos o lo están viendo, o en este caso de la mentoría, Marianne está dentro de la mentoría, entonces ella no está leyendo un testimonio de alguien más, ella lo está viviendo. Entonces, le sirve a ella, por supuesto, para construir su negocio, pero también trae eso gran riqueza a 1% perfecta, porque entonces cuando ella me ayude con los textos como parte del equipo nuestro, ella lo está sintiendo, ella sabe lo que yo le estoy diciendo porque está vivido, lo está integrando. Entonces, hay una gran diferencia entre si las personas que están contigo son solo observadores y te ayudan a que si lo están viviendo y están sintiendo y pueden expandir inclusive tu visión, porque ya se involucran, ya todo su ser es parte del proceso. Que a nivel de negocios, entonces ahí empezamos a ver que habían unas incoherencias importantes. Estaba más la niña tratando de emprender. Entonces había una gran fantasía entre todo esto, porque como es un negocio consciente, a veces nos perdemos en la ilusión, nos perdemos wow, estoy llegando a todas estas cosas, estoy sintiendo todo esto, estoy viendo todo eso, porque lo podemos ver. Puede haber una visión de, wow, futuro, qué rico, pero no lo podemos sostener. Entonces ahí es donde vino este gran desafío de vamos a aterrizar todos estos conceptos para poder hacer un crecimiento, crear las bases sólidas y que tú puedas, sí, sostener todas estas cosas que quieres hacer, pero desde donde estás, porque desde donde se estaba diciendo era un espacio que no, que era una arena movediza, era imposible construir. Claro, ahora que lo dices, bueno, ahora lo voy a explicar como en el contexto, porque siempre he sido una persona que siempre ha tenido muchas ideas, que soy muy creativa y a mí se me da muy fácil eso de que se me ocurre una idea y yo digo, esto es una idea millonaria, según yo, ¿no? Pero en realidad, aparte de la estructura, siempre fue mi fuerte. Y yo estoy aprendiendo contigo y en Acelera algo que me ha costado aprender estos 35 años que yo tengo, que es que yo ya entendí cuál es mi deseo auténtico, pero a veces uno tiene un deseo auténtico, pero necesita primero crear este puente para poder llegar a eso. Entonces, cuando yo digo puente, es justamente de repente enfrentarte a lo no cómodo, a las cosas que no te gustan, a las cosas que son desafiantes, para que te puedas convertir realmente en la persona que puede sostener esto. Entonces, yo siempre tuve como mucha resistencia de, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo voy a hacer. Pero eso me dejaba en un lugar muy vulnerable porque en realidad era de una fantasía, porque la realidad es que, ok, yo soy emigrante en este caso, tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar ciertos gastos, a medida que vas creciendo vas teniendo más responsabilidades, tienes que asumir mayores responsabilidades también. Entonces, ¿cómo puedo yo asumir todo eso? Porque tampoco puedo evadir, cosa tampoco es una actitud madura ni responsable ni adulta. Entonces, ¿cómo yo puedo cumplir con todas estas responsabilidades, pero a la vez seguir trabajando en mis sueños? Porque mis sueños están ahí y es un llamado de mi alma. No es que no lo voy a lograr. Simplemente es replantearme cómo lo puedo hacer desde una estrategia y desde un lugar que realmente sea coherente. Y una cosa que quiero particularmente aplaudirte, esto lo hemos hablado mil veces, como, como hablé antes, como justo de 1%, trayéndote como líder de 1% perfecta, trayéndote a mi equipo para que entendieras cada uno de los servicios y esto. Ahora, como mentora, fue una conversación que me desafió,
que me desafió a mí como mentora, te desafió a ti, te corté la cabeza realmente, no era la intención, desde la contención, por supuesto, pero aquí hay que traer esto a tierra, aquí es poder hablar tener esas conversaciones incómodas y decir, aquí no está eso, porque parte de lo que hacemos en Acelera también vamos viendo la frecuencia, vamos trabajando con el coaching cuántico y vamos viendo qué es lo que está pasando en la realidad y te das cuenta y viendo los patrones del inconsciente. Entonces, en cada una de esas lecturas, digo, aquí no está esto, aquí está la niña, aquí está el adolescente, aquí está cada uno de esos y no está la mujer que necesita, tú sabes, convertirse y sostener esta frecuencia para realmente construir un negocio sostenible, escalable, que pueda producir y que tenga el impacto que ella quiere crear. Entonces, esa conversación ha sido realmente una de las conversaciones más duras, porque claro, venía con tantos sueños que es como que plum, se rompe el globo. Y sé que te tomó un tiempo, nos tomamos un tiempo para que digirieras toda la conversación, pero 15 días después llegó otra Marianne, llegó otra como, dolió, lo entendí y ahora mira cómo voy a recapitular, o sea, desde donde estoy, esto es lo que puedo ofrecer ahorita en mis servicios y esto es lo que quiero luego. Entonces ya empieza a crearse un plan estratégico desde la verdad. Entonces como el GPS, o sea, no estamos diciendo estamos allá y queremos ir para más allá, no, estamos aquí. Desde aquí yo quiero ir para allá. Entonces es la ruta que vamos haciendo y vamos sosteniendo hacia ese camino, pero con gran coherencia, ir entendiendo qué miedos están presentes, ir entendiendo dónde yo estoy, ir entendiendo también eso que quiero crear y cómo le puedo ir llegando a ese espacio. Entonces, sé que te reté, tú también me retaste como mentora, entonces las dos crecimos muchísimo desde la Marian que entró a Acelera, porque tu trabajo era impecable, o sea, eso no cambió a nivel de los servicios que estabas dando dentro de uno, pero sí desde lo que tú querías construir. Entonces, el cambio en estos 3 meses en ti, realmente eso es otra persona decir, aquí sí, además te tienes más seguridad, más confianza en ti, pero desde un espacio donde está tu verdad y entiendes lo que está pasando en tu realidad y desde ahí construís. Sí, bueno, justamente te estaba comentando eso, que no sé, yo hablo por mí. A mí particularmente me hacía falta una persona que me dijera lo que yo necesitaba escuchar, más que lo que yo quería oír, porque yo siento que hay una saturación de inspiración y motivación, que eso está muy bien, muy bonito, pero la realidad es que cada quien tiene contextos diferentes. O sea, no es lo mismo una persona, en mi caso, de migrante, que vivo, que además no tengo aquí a mi familia, y entonces, o sea, que tengo que responder por ciertas responsabilidades a otra persona que de repente, no sé, esté en su país o tenga otro contexto. Entonces, en mi caso, en mi particular, sí, yo siempre he sido muy soñadora y eso es algo que yo lo rescato de mí, pero también sí me hacía falta poner los pies en la tierra porque no podía ya seguir evadiendo, tenía que crecer, tenía que tomar los retos con madurez para poder realmente construir, o sea, sostener la magnitud de mis sueños, que son un montón. O sea, no es uno, o sea, es un montón. En Acelera, el ser y el hacer van de la mano. He desarrollado una habilidad para leer realidades. Eso me permite identificar muy fácilmente dónde están tus bloqueos y podemos reprogramar mientras vamos desarrollando un pensamiento estratégico y actuando en coherencia. Pero lo más poderoso de Acelera es la contención, porque es una confrontación y alineación constante de quién tú eres. Es esa búsqueda hasta que salga, ir rompiendo todas esas barreras y que empiece a salir lo que realmente tú tienes que ofrecer a esta vida, desde tu ser, desde esa autenticidad y una alineación completa con quién tú eres. Entonces te confronta, pero para romper todas esas barreras. Es un recordatorio constante de quién tú eres. Entonces desde ahí te contengo y vamos cambiando tu frecuencia para que se alinee cada vez más con tu esencia y con esa visión de todo eso que tú quieres construir. Eso crea una transformación cuántica, no solo en tu negocio, que te va a dar las bases sólidas para ese crecimiento exponencial, pero para ti, para la vida, para poderte contener y decir, aquí estoy y voy a moldear la realidad en función a lo que yo he elegido vivir. Si eres líder o empresaria, te invito profundamente a ser parte de Acelera. Es un proceso de transformación alquímico. Si te dejas penetrar por esta frecuencia, es que no solo vas a construir las bases sólidas de tu negocio, sino que es una transformación de toda tu vida. Y vamos a tomar esa parte de Daniel Javid, que dice que nos tiemblan las piernas con nuestros sueños tan grandes, que nos tiemblan las piernas, porque es que tienes que ir acorde a la divinidad. Entonces no es nunca dejar de soñar. No solo son un montón, son bien grandes, por eso fue que me llevaste. Entonces no es quitar el sueño, es solo poder entender desde dónde podemos construir el sueño. Ujú. Sí, y ese ha sido mi gran desafío, hablando de desafíos, porque,
claro, no se trata, es entender eso, no se trata de renunciar, sino de replantear ¿cómo puedo llegar a ese sueño de una manera que también no me desgaste? Porque, claro, en ese afán de yo querer demostrar, de yo querer salir, de yo querer lograr cosas, de esa ambición, entonces también me estaba atropellando mucho en el camino. O sea, no me estaba siendo realmente compasiva conmigo, me estaba sobreexigiendo un montón. No quiere decir que he dejado de hacerlo porque son cosas que son patrones que están muy arraigados, pero ya soy consciente cuando está saliendo la perfeccionista, cuando está saliendo la exigente, cuando está saliendo aquella voz interior que de repente me puede impulsar a actuar desde, no desde la conciencia, sino desde el piloto automático. Pero para mí, entender cuál es la diferencia entre el piloto automático y la conciencia es fundamental porque te trabaja la comunicación auténtica. Entonces, la comunicación auténtica viene es desde la conciencia. Totalmente, porque no es el punto de dejar de soñar, construirlo desde donde estamos, pero ojo, no es que pasito a pasito, no, parte de se llama acelera, por ejemplo, la mentoría particularmente es para acelerar la expansión, pero te tienes que convertir en otra persona, o sea, mientras vas sosteniendo ese sueño, te vas convirtiendo en algo más para luego seguirlo expandiendo y seguirte expandiendo e ir llegando a cada uno de esas cosas que el alma sueña, porque realmente es eso, o sea, hay unas metas del ego y hay otras cosas que viene el alma realmente diciendo, esto lo quiero construir, esto lo quiero vivir, esto lo quiero experimentar. Entonces, desde ese espacio, cuando estamos creando nuestros negocios conscientes, va en línea con quienes somos, con quienes estamos y el alma. Entonces, ahí está toda esa planificación. Es como nuestro propósito, todo lo que venimos a entregar y podemos vivir de eso. Entonces, no es tampoco el pasito, bueno, hoy vamos a hacer esto, mañana aquello, sí, en coherencia, pero vamos elevando la frecuencia de manera de que las versiones de Marianne van cambiando y va justo saliendo todo ese potencial, saliendo esa persona que puede realmente brillar, sostener ese sueño y todos los otros más. ¿Qué es la frecuencia y por qué importa para tu negocio? Cuando hablamos de frecuencia, no es un concepto místico, es la coherencia entre un estado interior y la complejidad del crecimiento que quieres sostener. Muchas veces como emprendedoras sentimos que estamos listas para esa expansión, pero nuestra frecuencia interna no acompaña este deseo. Y puede haber ideas brillantes, clientes interesados y un propósito claro, pero si tu energía, procesos, tu capacidad de gestión no están alineados, el negocio va a depender de tu esfuerzo y no necesariamente de la estrategia, pero sobre todo de sentirte que estás alineada y sostenida por la vida. Entonces va a venir siempre desde un espacio de gran desgaste, esfuerzo y por lo general activa la frecuencia de la supervivencia. Bueno, lo que pasa es que en mi caso, particularmente, yo sentí así que era necesario eh, desacelerar porque yo iba como con un ímpetu que Desbocada. No, no, tú ibas acelerada en desboque, que realmente entonces ya aquí ya me estrello contra la pared. Aquí ya no, aquí ya no, no, porque podemos ir, la nota de acelerar en coherencia es que vas en una fluidez y literalmente se va abriendo la vida, va abriendo las puertas, pero si vamos en desboque, o sea, en un momento u otro tocamos contra la pared. Entonces, claro, había el freno, se requería. claro que ese fue mi desafío, porque yo no he tenido problema con el hacer y con el irme, bueno, soy ariana, El impedir. pero la realidad es que eso no se trata, y es lo que yo he aprendido en este camino de conciencia, no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Como tú dices, cuáles son las acciones que realmente van a mover la aguja para que yo pueda realmente lograr acercarme a lo que yo quiero. Porque a veces, cuando estás sumergido en ese hacer, pero es hacer sin dirección, o sea, y si hay una base, sin realmente una estructura, tampoco estás avanzando. Entonces, mi desafío particularmente fue ese. Y literalmente dices la palabra clave, hacemos mucho, pero no avanzamos. O avanzamos muy poco, muy lentamente, con un desgaste al máximo. Entonces, eso no es lo que queremos. Queremos es elevar nuestra frecuencia, entender dónde estamos y poder ir desprogramando todas esas creencias limitantes, pero ir en cada acción que hagamos en coherencia. Y ahí sí son pasos y pasos y pasos hasta que hacen el salto cuántico, pero pasos en coherencia. Entonces, Y además quiero también decir, a nivel emocional, cuando estamos en un proceso de transformación tan profundo, es muy importante también, o sea, aprender a irse sosteniendo una misma, ¿no? Y el sostenerse en esa nueva frecuencia también requiere muchísima energía. Entonces, la productividad, como uno la entiende, hay que resignificarla, porque en este caso la productividad para mí fue, como anclarme en esta nueva frecuencia, anclarme en esta nueva energía. Entonces, obviamente eso me dejó poco espacio para hacer tanto, pero entonces lo que hacía lo tenía que hacer con más intención. totalmente, 100% de acuerdo y eso es justo, no es hacer más, es hacer mejor.
diferente en conexión. 3 tips de alguien que esté justo transitando esto, que tiene que reestructurar todo, tiene que volver al centro de la conexión, dejar un poco la fantasía de lado y aterrizar los conceptos para poder sostener esos sueños. Cuéntanos. Bueno, el primero, yo creo que permitirte recibir apoyo y no solamente permitirte recibir apoyo, sino de las personas que creen en ti. Como les estaba comentando, en el contexto que le di, cuando yo tomé la decisión de, bueno, quiero emprender, pero en realidad yo no tenía ahorros, no tenía un plan que fuese realista, apareció la oportunidad de vivir con una persona que me está apoyando en el sentido de, bueno, estamos compartiendo gastos, estamos compartiendo responsabilidades, y eso a mí me sirvió muchísimo para sentir esa estabilidad de que no tengo que crear desde la urgencia, o sea, no tengo que vender un taller mañana porque el 10 tengo que pagar un alquiler, sino, bueno, tengo la tranquilidad para crear desde otro lugar. ¿Cómo puedo hacer para posicionarme, para hacerme visible, para que el mensaje realmente diga lo que yo quiero comunicar? ¿Cómo puedo acercarme a las personas que realmente van a resonar con mi mensaje? O sea, una cantidad de cosas que tienen que ver quizás un poco más con la estrategia, pero en ese correr desbocado no hay chance o uno no se lo permite. Entonces, bueno, también aquí es importante recibir ese apoyo sin culpa, porque como yo venía de querer demostrar, porque yo vivía sola y en un momento pude sentir que sentía como que era un retroceso, porque bueno, ya yo había vivido sola y entonces ahora tengo que vivir acompañada, pero en realidad la vida me ha dado una gran lección de humildad, de entender de que si yo quiero crecer y crecer de una manera sostenible, no lo puedo hacer sola. No lo puedo hacer sola, necesito apoyo y necesito personas que realmente me sumen. Em, y totalmente de acuerdo, y realmente eso, y verlo como que la vida lo está proveyendo. Entonces tú estás requiriendo esto, entonces la vida proveyó este momento puntual para que tú puedas reestructurar, redefinir el concepto, entonces, de lo que tú quieres vivir. Entonces, esa parte es súper importante. Sí, totalmente. Yo creo que eso fue como el pilar, porque si yo no me hubiese permitido recibir esa ayuda, capaz me hubiese tenido que buscar un empleo o hubiese tenido que ahí sí renunciar a mis sueños porque no iba a ser sostenible. Entonces, a veces por querer demostrar o por querer decir que soy la más fuerte, yo sí puedo, y eso no te permites sentir esa contención de la vida, el universo, de personas que están ahí para eso. Totalmente. Tip número 2. El número 2 es, bueno, lo estábamos comentando anteriormente, que es un poco de, más que cambiar el ritmo, es como encontrar tu propio ritmo, tu ritmo auténtico, Ujú. porque en realidad yo iba a un ritmo que tampoco es que era al 100% el mío, o sea, como también estaba en esta herida de querer mostrar, de querer ser alguien o querer salir desde ese lugar, entonces estaba también construyendo en un ritmo que no me permitía realmente procesar mis emociones, no me permitía procesar mis aprendizajes. O sea, había muchas cosas que a nivel de conciencia ya yo venía trabajando, pero también con clientes e iba aprendiendo, pero también necesitaba un espacio de integración, que es un tiempo que uno no se da si realmente estás en esa carrera. Entonces, como ir encontrando mi propio ritmo, mis propios tiempos y conociéndome a un nivel tan profundo de yo entender realmente esta nueva identidad, quién soy y quién soy dentro de un colectivo también, porque eso también me ha ayudado a mí a ir teniendo más confianza y entender realmente cuál es el valor que yo aporto en la sociedad, que no necesariamente era el que yo creía que tenía, sino Sí. que, o sea, Inclusive todas las necesidades y todas tus ofertas han ido cambiando a justo lo que la vida, los clientes te han ido diciendo y lo que tú has visto en eso. Pero una parte importantísima que dijiste, 100% de acuerdo con lo que dijiste, pero algo que quiero puntualizar, la integración. Cuando nos quedamos nada más en el haciendo, obviamente no está el tiempo de eso. Y cuando estamos en trabajo de conciencia y vienen, por ejemplo, este tipo de conversaciones incómodas, vienen estas verdades que te confrontan, confronta el alma, confronta el espíritu, se requieren espacios para poderlo procesar, porque si no lo hacemos, seguimos, pero todavía no terminó de cicatrizar esa herida. Entonces, bueno, ya la vi, ya la atendí, pero si salgo, me vuelvo a golpear y me vuelvo a golpear y no termina de eso. Entonces, la integración hace que aprendí la lección, es mía, ya está, este patrón ya lo transité. Y se rompe ese patrón, no tengo que volver a repetir eso. Entonces, en el trabajo de conciencia, el proceso de integración es crucial para hacerlo tuyo. Y ya entonces eso es, ya tú lo caminas un territorio que te pertenece, que esa frecuencia, y que en cada una de esas integraciones la frecuencia va a cambiar. sí, totalmente, yo lo he vivido así. De hecho, antes, claro, yo tenía mucho conocimiento desde la mente, pero como no me permitía el proceso de integración, entonces
no me estaba realmente aplicando las lecciones que ya racionalmente tenía. Pero entonces, claro, con este tiempo es donde me he permitido inclusive volver a replantear ofertas, Ujú. volver a, bueno, incluso adaptarme a ciertos clientes, cómo puedo hacerlo para que realmente pueda tener un mayor beneficio. Pero si no me hubiese dado esos tiempos o no me los estuviese dando, no puedo realmente aportar el valor que en este momento mis clientes y la vida requieren de mí. Qué bonito, eso me gusta muchísimo. ¿Y tip número 3? Y el tip número 3 es, bueno, esto ya es algo que yo trabajo mucho, que es lo de la escritura terapéutica, y a mí me ha servido muchísimo porque, bueno, una de las cosas que yo he trabajado mucho en Acelera es el tema de la autovaloración y el autorreconocimiento, porque este para mí ha sido un año en donde he tenido que aprender a darme ese reconocimiento que el exterior no me lo está dando, porque es un año de sembrar. Entonces, cuando uno está sembrando, cuando uno está sentando bases, puede sentirse a veces muy solitario, puede sentirse a veces como muy desafiante y no necesariamente está el aplauso externo, pero sí es importante que te empieces a reconocer y te empieces a ser consciente de cada uno de tus pasos y cada uno de tus logros para que empieces a sentir esa confianza y ese reconocimiento que no estás encontrando en el exterior. Entonces, el tip 3 sería escribir justamente todos los días, aunque sea un logro del cual tú te sientas orgullosa, porque llevar ese registro y esa bitácora a mí me ha ayudado a darme cuenta de que realmente sí he avanzado, a que realmente sí estoy reconociendo mis logros y a dejar un poco de sentir que si no hay alguien que crea en mí o si no hay alguien que me dé un like o si no hay alguien que me dé un sí, no quiere decir que yo no soy valiosa o que lo que yo estoy entregando no sea valioso, simplemente no es la persona indicada para mi servicio. Y también entrando en esto, es parte de nuestra frecuencia. Al empezarnos a reconocer nosotros, entonces estamos viendo nuestro valor, lo estamos integrando y ahí entonces ya empezamos a mostrarnos al mundo desde ese espacio y entonces realmente la vida y las otras personas sí nos pueden ver, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no tenemos esa aprobación externa, pero es que porque no la tenemos internamente. Entonces, a veces sirve como ese impulso, pero no es sostenible porque realmente tiene que venir desde adentro. Entonces, claro, este año ha sido muy retador para ti, que ha confrontado de muchas maneras, del adolescente todavía a entrar en la mujer, en que quiero sostener, que puedo y que no. Sin sentirme en desvaloración, entonces ir trabajando todos esos pasos que todas los hemos vivido y quedan tantas sombras en esos pasos de desvalorización, pero podernos reconocer en nuestras virtudes. Parte del por qué nos llamamos, o sea, pues se llama 1% perfecta, vino de eso, o sea, porque nosotras somos em, grandes verdugas de nosotros mismos y creemos que tenemos 99% de imperfecciones, que no es cierto, pero así fuese eso cierto. En la mayor oscuridad, tú prendes un fósforo y eso da la luz suficiente para volverte a encontrar. Entonces, este 1% perfecta es perfección pura, es uno, pero desde la conexión absoluta con tu verdad, con tu ser y eso. Y ese 1% tiene que ser suficiente para volver atraer todas esas partes de ti e integrarte. Entonces, tú estás en el mero proceso de esa integración, de ese 1%, convirtiéndose en un 100% de lo que Marian tiene que ofrecer al mundo. Así que me encanta que seas parte de 1% perfecta, de cada uno de los servicios y de este momento, que te veo expanderte realmente. Bueno, y de verdad quiero agradecerte porque tu acompañamiento ha sido muy importante y como lo dije anteriormente, no solamente el acompañamiento, sino el acompañamiento correcto, porque en mi caso yo no necesitaba que me dijeran más, tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer, o sea, porque, a ver, eh, aunque no, me di cuenta que en realidad no lo creía, pero yo sí era muy desbocada en el hacer. En mi caso, yo sí necesitaba, era que me desafiaran y que me dijeran, bueno, ajá, lo quieres hacer, está bien, perfecto, pero realmente, ¿cómo lo vas a hacer? Porque, o sea, tú aquí no tienes realmente un piso para hacerlo. Entonces, eso era lo que yo requería. Así que no solamente para mí, no es solamente el acompañamiento, sino el acompañamiento adecuado y obviamente la reciprocidad y la apertura que uno tenga Ujú. para, claro, para recibirlo, porque cuando tú estás en estos procesos, o sea, es doloroso, es fuerte, es confrontativo, pero justamente en el desafío es que se crece, uno no crece en la zona cómoda, a pesar de que yo soy una persona que no le gusta la incomodidad, realmente no le gusta, pero he tenido que aprender a convivir con la incomodidad, porque justamente todo lo que yo estoy haciendo y la persona que va a sostener todos mis sueños es una persona que ya ha pasado por muchísimas incomodidades. Entonces, bueno, hay que ser coherente. Totalmente, y parte de esa autenticidad es llevar todas esas partes tuyas deconstruidas, fragmentadas y hacerlas un todo. Marian, mil gracias por estar.
Mil gracias por toda esta sabiduría y este crecimiento que nos estás permitiendo ver, que me estás permitiendo ver. Muchas gracias a ti, a M100, a 1% Perfecta y Acelera, porque realmente me han cambiado la vida. Y no lo digo desde un lugar banal, sino o sea, de verdad lo digo de corazón. Lo digo porque ha sido así. Gracias. Sostener un negocio consciente es un acto de madurez interior. Implica alinear la vida interna, rutinas, límites, emociones, energía, con las exigencias externas del crecimiento. Acelerar desde la ansiedad crea estructuras frágiles y esperar sin dirección no permite la expansión. El equilibrio se alcanza cuando se construye una frecuencia coherente que trae claridad mental, gestión emocional y estructura práctica. Liderar desde la conciencia no es ir más rápido, es ir más profundo. Si quieres hacerlo con acompañamiento real, te invitamos a ser parte de Acelera, la mentoría donde te guiamos a construir bases sólidas para esa expansión sin perder tu centro. Deja de improvisar y construye la estructura que tu negocio realmente necesita. O demos una llamada estratégica. Gracias por tu presencia, gracias por tu frecuencia. No te olvides de compartir con otras mujeres que requieren este tipo de información.